Hoy hablaremos del síndrome del burnout. Sí, así como lo es, burnout. El síndrome del burnout o síndrome de estar quemado es definido de diversas maneras, como una respuesta a una tensión emocional crónica. En todas las profesiones y actividades laborales existen presiones y situaciones estresantes que pueden generar diferentes síntomas que afectan a la persona, no solo en el ámbito laboral, sino también en su vida cotidiana. Básicamente, el desgaste generado por las actividades laborales no puede ser superado por las estrategias de afrontamiento de la persona y afectan su capacidad de adaptación, generando disfuncionalidades en diversas áreas. El síndrome de burnout o de estar quemado, como habitualmente es traducido, es un término que alude a este proceso. El síndrome del burnout también es conocido con los nombres de síndrome de estar quemado, síndrome de quemazón, síndrome de Thomas o síndrome de desgaste profesional. El síndrome de burnout es una respuesta del organismo a situaciones de estrés prolongado en el ámbito laboral. Muchos profesionales padecen este síndrome teniendo como consecuencia un deterioro en la calidad de su trabajo, de sus relaciones y por lo tanto de su calidad de vida. Regularmente suele haber una frecuente confusión asociada al estrés y el síndrome del burnout. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el estrés y el burnout? ¿Cómo podemos distinguir entre los dos problemas? Es evidente que todo el mundo ha sufrido una que otra vez un poco de estrés, pero una vez que este estrés empieza a transformarse en burnout, entonces acaba siendo algo mucho más problemático. Por lo tanto, es imprescindible identificar el burnout a tiempo, así como combatir los síntomas de este tan pronto como sea posible. Entonces, ¿cuándo se transforma el estrés en burnout? Además de la depresión, el estrés también se asemeja mucho al burnout. Es difícil saber en qué momento el estrés deja de ser normal y en qué momento aparece un burnout. Con el objetivo de establecer con claridad la diferencia entre el estrés y el burnout, consideremos lo siguiente. Estrés genera más estrés. Más estrés lleva a desarrollar mucho más estrés. Y mucho más estrés desarrolla demasiado o exceso de estrés, lo que termina finalmente desarrollando un síndrome de burnout. ¿Qué concluimos con esto? Que en definitiva el estrés es el precursor del burnout, es como el hermanito inocente. Si el estrés se acumula, al cabo de cierto tiempo esto da lugar a un burnout. Por lo tanto, un burnout no puede activarse sin haber experimentado primero cierto grado de estrés. Pero por el contrario, el estrés puede manifestarse perfectamente sin derivar forzosamente en un burnout. Por lo que el estrés no es un trastorno por sí solo, mientras que el burnout sí. Incluso se podría afirmar que es prácticamente imposible tener una vida sin estrés. Por lo contrario, el burnout es sin duda un trastorno. Una de las consecuencias que puede derivar del burnout es que ya no seas la persona que quieres ser o la que eras antes. Por lo tanto, existe una diferencia significativa entre el estrés y el burnout, pero sobre todo, estos dos problemas van a terminar sumiéndote en un círculo vicioso. El estrés se va acumulando y vas observando que las cosas ya no son tan fáciles como lo veías antes. Al cabo de cierto tiempo empiezas a experimentar ciertos problemas de concentración o trastornos de la memoria, y esto a su vez va a dar lugar a que sufras aún más estrés. Sin embargo, el sufrir todos estos problemas tampoco es algo normal. Los síntomas del burnout empiezan a manifestarse. Debido a que quieres reaccionar contra esos síntomas, estás aún más estresado. De ahí que el estrés también aparezca porque estás sufriendo esos síntomas de estrés. Y como bola de nieve, esto hace que sufras aún más estrés y en consecuencia más síndrome de burnout. Pero entonces nos podemos preguntar, ¿es el estrés la única causa del burnout? No, el estrés no es la única causa del burnout. Debido a que el burnout es fundamentalmente un trastorno en sí, existen diferentes factores que pueden contribuir a que aparezca el burnout. Por consiguiente, situamos el burnout como una variante más amplia y más grave de estrés, la cual si no se trata correctamente y pronto puede dar lugar a graves daños. Es por lo tanto imprescindible tener presente que a diferencia del burnout, el estrés no es un trastorno. Es por ello que el burnout tendrá unas consecuencias y unos síntomas más graves que el estrés. A continuación describiré y compararé las principales características de qué es lo que experimentamos en caso de estrés y en caso de burnout.
En el estrés nos implicamos demasiado. En el burnout hay ninguna o menos grado de implicación. En el estrés sufrimos las emociones con más intensidad. En el burnout experimentamos una disminución de las emociones. El estrés nos provoca hiperactividad. El burnout provoca un sentimiento de abandono. En el estrés tenemos menos energía. En el burnout tenemos menos motivación y menos esperanza. El estrés puede conducir a la ansiedad. El burnout puede conducir a la depresión. El estrés trae consecuencias físicas. El burnout trae consecuencias emocionales, que puede ser algo peor. En el estrés hay mayor riesgo de muerte prematura. En el burnout hay mayor riesgo de pérdida de perspectivas. Como podemos darnos cuenta, las personas que presentan altos niveles de estrés y altas cargas laborales son las personas que pueden presentar este cuadro clínico llamado burnout. Asimismo, estas son personas que mantienen mala relación con sus compañeros de trabajo. Pero ¿cómo podemos tratar este cuadro clínico? Primero, la prevención. La prevención por parte de empleadores es muy importante, dado que estos deben identificar cuáles son las situaciones que generan estrés y ansiedad a sus colaboradores, con el fin de diseñar herramientas las cuales permitan crear un buen ambiente laboral para sus colaboradores y eliminar estos niveles de estrés. Segundo, por parte del trabajador, este debe identificar cuáles son las expectativas que tiene con referencia a sus trabajos, dado que esta es una herramienta que les va a permitir disminuir el estrés y la ansiedad que éste les provoca, y asimismo ponerse en un punto de equilibrio el cual les permita tener expectativas mucho más realistas con el fin de desarrollar su labor de una mejor manera. Es importante que el empleador conciba al empleado desde su desarrollo psicológico, físico y social, dado que él necesita desarrollarse íntegramente para no presentar estos cuadros clínicos como el burnout. La comunicación abierta y asertiva, la aceptación de la diversidad dentro de una organización, así como el desarrollo de los colaboradores, es muy importante para que las personas se sientan a gusto dentro de la organización. Por parte del trabajador, este debe tener una aceptación total de sus emociones y sentimientos referentes a su vida social, familiar y laboral. Aceptar esas emociones es importante para saber cómo se sienten con cada uno de los procesos que están viviendo, dado que esto conllevará a prevenir el burnout. Por último, hay que agregar que es importante trabajar en todos estos aspectos dentro de una organización, dado que evita que nuestros colaboradores utilicen otros tipos de salidas que sean dañinos para su salud, como el abuso de drogas u otras sustancias para manejar estos niveles de estrés. Por ende, apuntar a organizaciones saludables con colaboradores positivos en organizaciones positivas son necesarios para tratar este padecimiento. Gracias. Hace un par de años mi obsesión con el trabajo me hizo pasar un momento realmente malo. Yo estaba trabajando como profesor en un colegio del sur de Cali. En ese trabajo me sentí tan abrumado, tan lleno de muchas cosas que tuve un episodio de burnout. O sea, sentía que perdí peso, se me caía el cabello e incluso tuve malas relaciones con las personas que me rodeaban. Pero, ¿qué es el burnout? El burnout es estar sobrecargado de trabajo que te hace llegar a un límite en el cual desesperas y explotas, por así decirlo. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo llegué del punto A al punto B, que es el burnout? Todo empezó cuando iba al colegio. Ahí me preguntaba qué quería hacer cuando ya estuviera más adulto y entrar en el ámbito laboral. Yo tenía expectativas de entrar en el campo de la educación. Quería ser profesor. Entonces estudié en la Normal Superior Santiago de Cali, me gradué como normalista, luego seguí estudiando en la normal y me gradué como normalista superior. Posteriormente ingresé a trabajar al colegio en cuestión y ahí pensé que estaba en el ambiente propicio para mí, que me gustaban los niños, me gustaba enseñar y realmente no era así. No estaba en mi ambiente, no estaba haciendo lo que realmente me apasionaba, lo que realmente me gustaba. Me sentía abrumado con todas las expectativas que tenían tanto los padres de familia como los demás profesores,
como los coordinadores. Entonces entendí que realmente la educación y ser profesor en ese momento no era para mí. Aún estoy en una edad en la que estoy reconociendo varios aspectos que me gustan. Entonces, a lo que quiero ir es que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿estamos en un lugar en el que queremos estar? ¿Qué podemos hacer para cambiar el lugar de trabajo si eso nos está abrumando, si eso nos está afectando física y mentalmente? Entonces, quiero darle esta experiencia como algo que me ha ocurrido a mí, que les puede ocurrir a cualquier persona. El burnout es algo muy serio, el burnout es algo que nos afecta físicamente y que incluso puede ser un agravante y nos puede llevar a la muerte. Si esto no es controlado, podemos tener enfermedades que más adelante van a ser fatales para nuestra salud. Entonces voy a como darles un consejo, que es afrontarnos, mirarnos al espejo, afrontarnos y hacernos preguntas realmente duras, preguntas realmente que nos choquen. Es decir, ¿soy quien quiero ser? ¿Estoy haciendo lo que me gusta hacer? ¿Qué puedo hacer para cambiar mi estilo de vida? ¿Qué puedo hacer para evitar factores estresantes? En mi caso, yo dejé el lugar en el que me encontraba, eliminé por completo ese factor estresante. Ingresé a estudiar a la Universidad del Valle una carrera que me gusta, que actualmente trabajo en ese lugar y me gusta trabajar ahí. Trabajo en la sección financiera de la Universidad del Valle. Siempre hay requerimientos, siempre hay ciertos factores de estrés, pero no, ya es un estrés que me gusta manejar, que me gusta lidiar con él porque me hace ser más eficiente. Entonces, cuando hay cosas que te agobian y y se juntan todas y te llevan a cierto límite, eso es lo malo. Ahí viene el problema. Y ahí es cuando estallamos, nos quemamos, nos explotamos, por así decirlo. Entonces mi invitación es a buscar lo que realmente nos gusta, luchar por ello, estar en un lugar en el que nos sintamos cómodos, en el que tengamos todos los componentes de una vida saludable, una salud mental, una salud física y una salud tanto ambiental como social que nos lleve a vivir plenamente. Como fin último de la humanidad es la felicidad, entonces tenemos que estar en un lugar donde nos sintamos bien y prácticamente conocer sobre estos temas es esencial para reconocer cuando hay un problema y reconocer que se debe afrontar ese problema. Hay que decir que no es fácil, no es fácil romper con el estatus, no es fácil salir de la zona de confort, no es fácil hacer algo, o sea, ya estás muy metido en algo y no es fácil salir de él, pero hay que intentarlo. El camino no es corto y no es fácil, pero hay que intentarlo, porque más allá de el dinero y las posesiones materiales está la salud. La salud es algo que nos va a... O sea, la salud es algo que nos va a llenar a nosotros mismos y nos va a permitir vivir la vida con las personas que amamos, con las personas que queremos y disfrutar de ella, que es lo más importante.